Lisbeth Álvarez, de Grupo Político y ZMG Noticias. Saber si hay alguna tentativa para que los niños y las niñas ya regresen a clases, si en algún momento se ha pensado también vacunar a los niños y pues saber cuál es el resumen de esta educación a distancia, si los niños en verdad han estado aprendiendo y qué ha pasado con los niños que siguen sin tener internet, sobre todo en las comunidades lejanas. Gracias. Esteban, antes de te vayas. Muy bien. El programa Aprende en Casa lo hemos estado midiendo con diferentes encuestas y relación que tenemos con las maestras y los maestros. Hemos tenido una práctica de hablar con ellos de manera regular. Incluso la maestra Delfina nos acompañó en el último Zoom que tuvimos con cerca de 7,000 supervisores de todo el país. Son 15,000, o sea que un día tuvimos 7,000 y otro día tuvimos 8,000 para hablar con todos. La respuesta que hemos tenido tanto de madres y padres de familia como de alumnas y alumnos y los propios maestros y maestras es que el aprendizaje se ha llevado a cabo de manera satisfactoria. Se califica con un 8 el programa de Aprende en Casa. Y por otra parte, si ustedes recuerdan, pues Aprende en Casa nació como una respuesta muy rápida a la pandemia, pero era una época en que pensábamos que la pandemia iba a durar menos tiempo. Con Aprende en Casa 1 logramos cerrar el ciclo escolar, ustedes recordarán, 19-20, y cuando se hizo el examen de admisión para media superior, tanto de las instituciones de la propia Secretaría como autónomas, pudimos constatar, por ejemplo, con la UNAM, con el Politécnico, con otras instituciones, que el resultado de los exámenes había sido muy parecido a los años anteriores, o sea, no se había perdido aprendizaje durante Aprende en Casa 1 con respecto, cuando menos en ese caso, con los alumnos de tercero secundaria. Aprende en Casa 2 se llevó a cabo para abrir el ciclo escolar 2021 y en las evaluaciones que se hicieron en noviembre del año pasado tenemos también una respuesta satisfactoria por parte de maestras y maestros. Como ustedes recordarán, el programa se hizo para que tuviera la mayoría de las niñas y niños de México, de los jóvenes, la oportunidad de estudiar. Y la base fue precisamente la televisión, en donde el 93% de la población tiene televisión. También se hizo por radio para quienes no tuvieran televisión, en 22 diferentes lenguas indígenas. Y en el caso de la CONAFE, que es la Comisión Nacional de Fomento Educativo, se llegó a cerca de 750,000 niñas y niños con cuadernillos y con una atención directa, en donde los líderes educativos comunitarios, se les conoce como LECs, que son muchísimos, son cerca de 35,000, iban a las comunidades cuando menos 2 veces por semana. Esto quiere decir que la mayoría de la población fue atendida. La población que no fue así es la población que tendremos que atender con el protocolo de regreso a clases para precisamente evitar el rezago educativo. Hemos estado viendo con también maestras y maestros el abandono escolar. Es curioso ver cómo las maestras y los maestros, por iniciativa propia, cuando 1 o 2 niños ven que no se conectan a las clases, que no entregan sus trabajos, que no hay relación con ellos, van a buscarlos muchas veces a sus casas para ver qué es lo que está pasando. De manera que aquí hay un compromiso muy fuerte del magisterio para evitar ese abandono. En el protocolo de regreso a clases hay precisamente un mecanismo de emergencia en donde las maestras y los maestros checarán quienes no regresan al salón de clases para ver las causas y poder ver el remedio. Por otra parte, muchísimas niñas y niños
gradualmente fueron mudando de televisión a Internet, al grado de que cerca del 60–65% de niñas y niños ya estaban estudiando a través de Internet y no de televisión. Y curiosamente esto lo hacían mayoritariamente a través de telefonía celular, o sea, usaban como herramienta digital el celular. De manera que las cifras que tenemos son cifras que nos hablan de que en esa proporción se ha logrado llegar a las niñas y a los niños al aprendizaje y a la participación de padres y madres de familia en este aprendizaje. En cuanto al regreso a clases, ya hay muchas escuelas en el país que ya regresaron a clases y que han aplicado el programa de crear en la escuela un centro de aprendizaje comunitario. Esto quiere decir que las niñas y los niños, las madres y los padres de familia e incluso cualquier persona de la sociedad puede ir a la escuela a utilizar, en el caso que lo tenga, las computadoras, a hablar con las maestras y los maestros, a tomar alguna clase específica, con un protocolo que habla de que el número máximo que tiene la escuela es del 30% de alumnas y alumnos por día, de manera que a lo largo de la semana sí pueden ir la totalidad de niñas y niños que quieran. Este centro de aprendizaje comunitario se puede instalar en semáforo amarillo y es voluntario tanto para niñas y niños como para maestras y maestros. En cuanto el semáforo pase a verde, ya se puede iniciar las clases presenciales. Es una decisión que no toma el gobierno federal. El gobierno federal lo que hace es decirle a las escuelas: ya se levantó la restricción sanitaria, ya puedes abrir las clases. Y el señor presidente de la República determinó precisamente que para acelerar este regreso a clases, en los estados en que se logre el semáforo verde, se vacunará, como ya se hizo en Campeche, al magisterio. Y una vez vacunados, pues ya pueden regresar con toda seguridad. Tengo entendido que la secretaria es una de sus primeras actividades ir a Campeche precisamente para ver con el Estado el regreso a clases. Gracias.